le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Bienvenidos a esta nueva edición de El Tornillo, aquí en el canal de la ciudad. Y vamos a comenzar tirándole un centro a Luisito. Es un centro livianito el que me tirás, ¿no es cierto? Porque realmente la Argentina adolece de un centro, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Político. ¿Qué pasó? La bronca, la indignación justificada. ¿Y por qué el centro como víctima de eso, Luis? El centro como víctima porque se quedó identificado con la política. Y ¿El peronismo y el radicalismo ocupaban el mismo espectro del centro? en última instancia convergían, ¿no es cierto?, desde sus idiosincrasias, ¿no? Una es la idiosincrasia de la jerarquía, del poder, ¿no es cierto?, del líder, y el otro, lo horizontal, ¿no es cierto?, las instituciones. En ese sentido eran como un yin y el yang de la política argentina. Hoy, vos viste que las instituciones quedaron al margen para las dos fuerzas políticas Sí. de los polos, ¿no es cierto? Y eso yo creo que tiene que ver con este problema que tiene el centro, ¿no? Porque si es un centro, naturalmente lo que privilegia es el consenso. Y el consenso te lleva a los procedimientos, a las instituciones, cosas muy aburridas, pero te dan, vos lo sabés mejor que yo porque lo has pregonado, así que me tiro el centro, pero él es el que tiene el discurso del centro. ¿No? Pero bueno, como alumno de él, voy a decir que me parece que el problema es la urgencia de la crisis, ¿no es cierto? Y que finalmente vos a la indignación la contentás con ilusiones, expectativas, ¿no es cierto? Y esas ilusiones, expectativas te hacen concentrar el poder del timonel Ahora, de tormenta, ¿no? en- Ahora, no construís políticas a largo plazo, Claro, ¿no? Se te queda. en el modelo clásico que siempre estudiamos en la política, alguien en un pizarrón me dibujó esta campana de Gauss hace ya más de 30 años. Claro, uno veía que la mayor cantidad de electorado se encontraba en el centro, En el centro. no en los polos. O en uno de Totalmente. a veces se te Totalmente. podía correr a la izquierda o a la derecha, Totalmente. pero el 60-70% del electorado estaba concentrado allí y eso te explicaba por qué los partidos tenían discursos más bien yendo justamente, Diciendo más ¿no? o menos lo mismo, ¿no es cierto? Así es. Porque competían por ese votante medio. Yo creo que el problema no es que sea polarizado el electorado, sino que ha surgido un centro rabioso, ¿no? Porque si no, Milei no podría haber ganado las elecciones como las ganó concitando voto peronista, Claro, ¿no es cierto? muchos. Y vos cuando vas al 2021, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, cae el peronismo porque no va a votar, pero esos votos no van No. a Juntos. Entonces, ahí vos tenías un problema donde no era competitivo el sistema. Milei lo hace competitivo porque él Claro. come de los dos lados. Ahora, vos fíjate que finalmente se impone de vuelta la polarización clásica, ¿no? Milei ahora no está yendo al centro, sino que se está volviendo un gorila clásico, ¿no es cierto? Pero sí, contra sí. el kirchnerismo, no contra el peronismo. Sin embargo, cuando rasgas un poquito, define al peronismo como kirchnerismo él también, ¿no es No, cierto? claramente. Entonces, eso, vos fíjate, es difícil, ¿no? Esa polarización argentina que se ha enancado sobre una distinción estructural. Ahora, hemos charlado esto previamente, Luis, pero una vez más, en el cierre primero de las coaliciones y finalmente en las candidaturas, aparece este fenómeno de la fragmentación, que por supuesto afecta al conjunto del espectro político partidario, pero fundamentalmente al centro, que parece Fundamentalmente al centro. realmente, sobre todo en la Totalmente, provincia de Buenos Aires y en la totalmente. ciudad de Buenos Aires, con una pluralidad enorme Así de es. candidatos que compiten básicamente con las mismas ideas, con las mismas narrativas, por el mismo Así es. electorado. ¿Cómo se explica eso? Vos fíjate que el peronismo reacciona mejor ante la fragmentación, porque su fragmentación es territorial, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, el federalismo lo ampara. ¿Qué digo? Está el peronismo riojano, el peronismo catamarqueño, el peronismo... Entonces, sí, hay fragmentación de gobernadores, pero después, ¿no? Viste que la marcha no es todos unidos triunfaremos, sino todos unidos cuando vamos a triunfar. Entonces, ahí existe la posibilidad, pero, viste, no rimaba. Entonces, vos lo que tenés... Vos fíjate, la estrategia de Milei es muy astuta como siempre, ¿no? Porque vos decís kirchnerismo, entonces reacciona el peronismo mismo frente al kirchnerismo y se fragmenta también, ¿no es cierto? Lógico. Ahora, vos lo que tenés es la fragmentación del centro. ¿Y por qué? Bueno, porque han quedado huérfanos esos dirigentes. ¿eh?
¿En qué sentido? Porque antes estaba en un polo, porque el polo tenía algo, ¿no? Por ejemplo, el polo no peronista, bueno, mercado y instituciones. Uno estaba de un lado o del otro, pero estaba en ese polo, ¿no? Contra el peronismo, que podemos decir que es de Estado y poder, ¿no? Pero ahora no queda muy claro eso, ¿no es cierto? Entonces, que los institucionales, ¿dónde están los republicanos, no? Hay quienes piensan, Luis, que esta fragmentación se resuelve, entre comillas, ¿Eh? con un candidato competitivo, que en definitiva, si tienes a alguien que junta los votos, Bueno. después es como un efecto magnético que va como, bueno, acercando personas a veces plurales, a veces con las mismas ideas, pero que el hecho de que alguien pueda ganar, bueno, ordena Bueno, un poco. Está jodido el centro en ese sentido, ¿no? Porque un líder de eso no se compra en el Bueno, supermercado, ese es el ¿no? punto, ¿no? Te Y aparece tampoco lo cada hacen, tanto. y tampoco lo hacemos nosotros, es mentira eso. ¿no? No. Es un fenómeno, bueno, como el fenómeno de Milei. ¿Ah? Como el fenómeno de ¿ah? Alfonsín. O como el fenómeno de Alfonsín. O O Menem o el en de su Menem, momento. o el de Menem. Que son, bueno, fenómenos que son muy, muy epocales y que tienen que ver con algo que... Bueno, a ver, cuando Alfonsín comienza su carrera hacia la presidencia, yo era un niño, ¿no? Pero los jóvenes radicales decíamos, este señor de Chascomús es muy Pues parecido había a- competido en el ¿no? 73 contra Claro, Balbín, totalmente. ¿no? Es muy Había perdido la parecido. interna en su Y no momento. es balvinista, ¿qué es? ¿No? Digo, Claro. después empezó, lo tenías al gordito, ¿no? La coordinadora, Claro. porque la coordinadora era 68, ¿no? 68. Pero miraba, Setúbal. ¿quién es este Santa muñeco? Fe. ¿No? Creo que vendía rifa en Chascomús, ¿cómo es eso, no? O sea, no tenía los atributos de esa intelectualidad que mandaba en los 70 Claro. y al principio de los 80, la coordinadora, ¿no? Pero el tipo finalmente se comió todo, ¿no? Pero- este es un fenómeno que ni el mismo Alfonsín se lo creía antes, ¿no? Ahora, entonces, en definitiva, tenemos que esperar que surja una figura que de alguna manera se instale, a veces opresivamente, como en el caso de Milei, o el caso de Alfonsín, ¿no? Sí, hay algo peor ¿no? Que me temo, perdón, Sergio, No, malas por noticias. favor. Porque estos líderes surgen en la crisis, ¿no? Ok. ¿No es cierto? En la Argentina, vos fíjate, todos los líderes que estamos viendo surgieron en una crisis y entonces la necesidad de este Mesías o algo por el estilo, ¿no? Lilita en su momento también fue fruto de una crisis de También, legitimidad del también. sistema. Bueno, por lo menos para un sector de la población, Por ¿no? supuesto. Algunas veces, con toda la que la quiero, ¿no? Asumiéndose como una sabonarola, ¿no? Bueno, pero esa Es cierto. fue... Muy necesaria, pues fíjate, para Juntos por el Cambio fue la que marcó el límite, ¿no? A Y eso ella voy, estaba por dentro, ejemplo, ¿no? y creó Juntos por el Cambio eso. Yo creo que hubiese sido impensable junto Ah, con es la el única cambio que hace sin Lilita, ¿no? Política institucional hace Lilita Carrió, ¿no es cierto? Fue de poder, ¿no? Totalmente. Pero bueno, viste, digo, ahí tenés, ¿no? Alguien que tiene toda la potencia, el carisma, ¿no? Todo, sí, pero no prende, ¿no es cierto? Como prendieron estos otros líderes a nivel nacional, ¿no? Fíjate, lo de Milei es algo muy, 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 muy sorprendente, ¿no es cierto? Si bien surge precisamente porque lo decíamos, ¿no? Porque había no peronismo y peronismo tan arraigados que él puede surgir porque estaban estas dos cosas, ¿no? Ahora vamos a ver esta nueva mezcolanza, ¿no? O que al no peronismo le hace mucho ruido, ¿no? Sin embargo, ¿viste? La dicotomía con el kirchnerismo y bueno, ¿viste? Vota con los ojos cerrados. O no va a votar. ¿Vos ves, Luis, que de alguna manera hubo una suerte de precipitación de esta construcción de los gobernadores, que tal vez deberían haber enfocado en la cuestión provincial y esperar a estas elecciones para en marzo, abril del año próximo, más frescos y tal vez con Es más probable. desgaste, proponer algo más, con más presencia en la ciudad de Buenos Aires, en la Así provincia? Que ahora tiene presencia, pero acotado, Yo creo ¿no? que se levantaron el precio para negociar con Milei. Yo creo que tiene que Ok. ver con que Milei, digamos, ¿viste eso de que Roma no paga traidores? Sí. Y no pagó. Ok. Y muchos gobernadores de eso apoyaron, y mucho, ¿no es Ok. cierto? Y después, bueno, no vino la recompensa que ellos esperaban. No. Y por el otro lado, tenés para el lado de los gobernadores peronistas, y bueno, a la líder con tobillera, Claro. ¿no es cierto? No le ha impedido eso manejar la lapicera en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, batallana de candidato, ¿no? Sí. Que, como siempre, electoralmente, ¿viste? No ponen de frente los repetidores de Kindergarten a Tayana, que es un tipo realmente moderado. Una vez más, ¿no? Cristina termina apoyando a figuras Lo que te habla, ideológicamente distantes a lo que ella supuestamente... lo que te habla de el kirchnerismo como fantasmagórico, Sí, ¿no? por supuesto. Después te pone a Grabois, ¿no? Pero en principio... Sí, pero fíjate, el mismo Alberto Fernández, vos ves el gabinete, bueno, Cristina está aguado, ¿no? Scioli.
¿eh? Pero, El propio Massa, ¿no? ¿viste? Vamos ahora a nuestra sección bibliográfica. ¿El pueblo quiere leer? Los politólogos tenemos algunos autores que seguimos casi sin pensar, ¿no? Lo leemos, lo repetimos, nos sorprenden a pesar de las relecturas a veces de las mismas páginas que están como gastadas de leerlas. Sí, nos Uno lo de metieron ellos- desde ADN. ¿verdad? Está en nuestro ADN. Uno de ellos es Giovanni Sartori, un enorme politólogo italiano, pero que desarrolló buena parte de su carrera profesional en los Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, y que dejó, bueno, distintos libros. Este que le estamos mostrando tal vez sea, tú crees, el más famoso, no sé si es el más importante, pero Creo que el tiempo, ¿no es cierto?, lo está radiando por esta cuestión del debilitamiento de los sistemas de partido. claro, Pero en cuanto a densidad de la argumentación, es brutal, brutal, ¿no es cierto? Y era un Sartori joven, que vos fijate que perdió, porque son 2 tomos, ¿no? Dos tomos, claro. El tomo primero se lo olvidó en un taxi de Manhattan, me lo contó él, ¿no es Sí, cierto? en la época que no había Claro. un respaldo digital de lo que uno Claro, escribía. O sea, totalmente. uno perdía el manuscrito, lo perdía, A ¿no? máquina. Me acuerdo que una vez estaba en el Instituto Europeo y un politólogo me dijo, no, porque von Weizsäcker lo reemplazó, porque von Weizsäcker otro autor que hizo esa primera parte de Sartori, Claro. que era sobre los partidos. Y digo, no estaría manejando el taxi von Weizsäcker, me dijo. Claro. Pero de resultas, digamos, este libro trata sobre la interacción de los partidos políticos, ¿no es cierto?, en una pauta estable. Entonces, permite explicar cosas, ¿no es cierto?, cuando hay un multipartidismo y fragmentación, y bueno, gobernar se hace más difícil, ¿no es Claro. cierto? Pero en los parlamentarismos, porque tenés que armar consenso, en los presidencialismos a veces te lleva a un hiperpresidencialismo, ¿no? Porque ante la fragmentación, el tipo dice, bueno, el Congreso es una sarta de víboras, ¿no? Ah. Y decretazo puro. Algo hemos escuchado al respecto. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Parece mentira, pero algunos de los argumentos que uno escucha y suenan en algunos casos innovadores, entre muchas comillas, en la práctica ya fueron tratados por autores clásicos, como es el caso de Giovanni. Giovanni Sartori. Luego del corte vamos a tener la oportunidad de charlar justamente con, creo yo, una política clásica, que entiende instituciones, entiende la dinámica parlamentaria Está en el centro. y está en el centro. Así que vamos a poder charlar estas cosas con ella. Se trata de Margarita Stolbizer. No se vayan, ya volvemos con El Tornillo aquí por el Canal de la Ciudad. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Continuamos aquí en el segundo bloque del Tornillo y tenemos el placer de tener con nosotros a Margarita Stolbizer, diputada nacional. ¿Cómo estás, Margarita? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Cómo haces para sobrevivir en el Congreso? Mira, la verdad es que hay que tener, digamos, una tranquilidad muy, muy Zen. especial, claro, yo por suerte la tengo, no suelo estresarme demasiado, trato de concentrarme. Ayer que fue una sesión muy, muy larga y algunos me decían, ¿y cómo aguantás? Porque me quedo bastante, hay gente que se va, yo me quedo bastante. Y la verdad es que por momentos me llevo cosas para leer también, entonces voy adelantando trabajo de cosas que voy a tener que leer o decir al día siguiente, entonces adelanto. Pero hay una degradación del debate público. Ojo que también creo que hay una degradación del debate en la calle, en los medios de Sí, hay comunicación. una devaluación de la palabra directamente. Exacto, sí. Sirve ahora para insultar, no para comunicar. Y ahí se nota mucho. El debate es esa cosa de la confrontación y la Claro. descalificación del otro Sí. solo porque se sienta No en es la debate. vereda de enfrente. No hay debate de contenido, de idea, de propuesta, aún con temas importantes sobre la mesa, ¿no? Y sin embargo, la descalificación del otro es más importante que discutir lo que el otro me está proponiendo, ¿no? ¿Cuándo empezó esa degradación de la política? Mira, yo vengo viendo esto desde hace muchos, muchos años. Vi un momento que fue un clic, que fue el ingreso de la Cámpora, por una característica que hoy veo repetir y exacerbar,
que es la llegada desde la soberbia, desde los que se creen que están en otro lugar. Con la cámpora siempre yo decía que me pasaba algo que no pasaba nunca antes. Yo vengo de debates de radicales y peronistas Claro. en un sistema muy bipartidista con debates muy fuertes, pero con un máximo de respeto hacia la idea del Sí. otro y siempre discutiendo contenido, ¿no? El ingreso de la cámpora tuvo una marca que para mí era por ahí una tontería, pero era el ascensor. El que sube al ascensor y no te saluda, que no te dice buen día. Tremendo. Eso te Mirá. marca, Tremendo, digamos. es así. Y hoy vuelve a pasar una cosa así, que gente que viene sin los niveles de preparación para dar un debate, digamos, una discusión como tiene que tener el Congreso, pero con una soberbia brutal, que son los que llegan y creen que no tienen nada que aprender de nadie. Entonces, la degradación es muy grande y ha ido en aumento durante todo este tiempo, ¿eh? El Congreso históricamente ha tenido espíritu colegial, ¿no? O sea, se formaba parte de un todo y había como respeto por el otro por el hecho de ser senador o diputado. ¿Eso se perdió o continúa? Y digamos que bastante, aun cuando todavía, digamos, el Poder Legislativo tiene cierta solemnidad en el funcionamiento, estas cosas, sí. Creo que el problema somos la política, por eso no lo ubicaría solo adentro del Congreso, sino algo de lo que decía Luis, que es la degradación en general de la palabra, del debate, porque eso mismo se ve en los medios de comunicación, sí. se ve en la calle. El Congreso es una expresión. En definitiva, creo que hay una degradación muy fuerte de la política también. No es casual que la gente tenga los tan altos niveles de desconfianza en la actividad Y ausentismo política. electoral, ¿no? Claro. Ahora, y me parece que también tiene que ver de cómo en la Argentina se ha procesado la polarización. En otros lados hay polarización, Sí. pero se ha dado como, bueno, como pasa con la degradación de otras democracias, ¿no? La polarización aquí casi es entre amigo y enemigo, ¿no? No es Sí, entre sí, adversarios. esa No es descalificación. claro, no es una política adversarial como en Gran Bretaña, que No, que había lógico. argumentos. No, otra ¿no? cosa que hay hoy Hasta como... Farage, ¿no? Sí, claro. Veamos Sí. cómo pasa ahora. Total. Otra Vamos a ver cosa qué que hay pasa. hoy como novedosa, por lo menos para mí, es el insulto como parte de la Claro, práctica. totalmente. Ya no es solo la descalificación desde el debate o desde el reproche a la idea diferente, sino el insulto. El manejo del insulto es una cosa que yo nunca había escuchado así. Las mujeres insultando adentro de la Cámara en Entre medio de ellas, los incluso. debates. Sí, no, Eso nunca he visto, ¿no? esto yo nunca Porque lo peor que te podían decir había era visto mal una cosa educado, así. ¿no es cierto? No, bueno, Sí. la famosa frase de Perón, estúpido sin verbes, marcó una época. Claro. Hoy se Pero pasaría. es casi samborotudo coluto como Desapercibido. al lado de lo que dice el Llevemos presidente. eso al plano también del análisis de lo que es hoy la Argentina, porque a mí me pasó durante el kirchnerismo, y otra cosa de las que siempre me gusta marcar es no tengo doble moral, no tengo doble estándar, lo que critiqué en el kirchnerismo porque estaba mal y hoy lo hacen estos, está exactamente igual de Lógico. mal. Me parece que eso es lo que hay que tener, digamos. Pero hoy tenemos, así como durante el kirchnerismo, yo me quejaba mucho que la Argentina no tenía modelos ejemplares, y entonces, lógicamente, el mal ejemplo, el autoritarismo, la corrupción, derraman en Seguro. la copia de conductas. Y hoy con Milei pasa una cosa así. Milei no tolera a los demás, insulta a los demás, tiene un discurso violento, descalificador, y eso derrama en la violencia que vemos hoy en todo tipo de exposiciones, digamos. Porque ¿no? Sergio siempre se asoció, por lo menos, viste, dado los premios Nobel últimos, a la idea de la fuerza del mercado ligada a las instituciones, ¿no? Sí. Acá, viste, el kirchnerismo representó a la fuerza del Estado ligado al poder duro y Real, puro, ¿no es sí. cierto? Y acá pareciera que hay como un mix entre mercado y poder, ¿no es cierto? Contra las instituciones. Sí, o ¿no? poder del mercado. O poder ¿no? del mercado. Sí, yo Poder no del mercado. reniego. Bueno, y Milei, digamos, como presidente autoritario, o con Sí. visos autoritarios, digamos. A ver, ¿no? yo adhiero a una democracia capitalista y Obvio, demás, y el obvio. papel del mercado es central para el desarrollo de nuestras naciones. Ahora, lo que no podés es prescindir del papel Claro. del Estado. Ahora, pareciera que No somos se republicanos puede- cuando no podemos ir a Miami. che. Claro, no se puede prescindir de las instituciones. Y ahí No es viaje a donde Miami. está lo que te decía recién, que es el tema de la doble moral, Claro. ¿no? Claro. Los que reclamaban republicanismo al kirchnerismo y hoy se callan la boca olímpicamente, ¿no? Margarita, llama la atención que el presidente busque siempre confrontar y polarizar
con una especie de enemigo un poquito ilusorio, que es el kirchnerismo, ¿no? Fantasmagórico, casi Sí, diríamos. son medio con los molinos de viento, porque el kirchnerismo ha quedado reducido a su mínima expresión. Sí, pero hay que entenderlo en estos términos, me parece. Yo también creo que el kirchnerismo está reducido a su mínima expresión, pero cotiza mucho electoralmente esa pelea. Y Ok. entonces el presidente hace uso y abuso de esa pelea. Porque además la polarización cotiza en términos electorales. Pararse en los extremos cotiza en términos Totalmente. electorales. Esto lo inventó Cristina, lo practicó Macri y ha sido redituable en términos electorales pararse en el extremo insultando al otro, porque eso te permite recoger no solo los votos propios del que te quiere, sino todos aquellos que no quieren Claro. al otro. Votás anti. Así se gana elecciones en la Argentina. Totalmente. Y paraliza la evaluación, ¿no es cierto, Lamentablemente. Marga? Porque si vos estás de un campo o del otro, viste, directamente todo te parece bien o mal según en donde estés parado. Según quién ¿no? lo dice, según quién lo Claro. dice. La Los baches de la ciudad. descalificación que se hace en la Cámara, yo hablo con mucha gente que me traen ideas, propuestas o pedidos para defender algo y siempre les digo, no se queden con una bandera, porque eso vas condenado a la nada. Claro. Busquen construir acuerdos transversales ustedes y entonces hablen con gente de los distintos bloques, porque si lo va a proponer ese no te sirve, porque ya sabes que todo el resto va a estar en contra de ese. Por eso es muy perverso para el funcionamiento del país esto. Sirve para ganar elecciones y por eso está Argentina tan pendular, pero al país le va muy mal por el camino de la polarización, de la no construcción de consensos. Claro. Y a mí me llama mucho la atención de un gobierno que permanente te habla del endiosamiento del mercado y de las inversiones. El mundo mira las instituciones, el mundo es el riesgo mira que cómo tenemos. se comporta nuestra democracia, cómo se funciona. Entonces es tan importante fortalecer ese funcionamiento institucional y creo que ese es un gran error del gobierno y es el mayor riesgo del fracaso del Además, gobierno. cuando tenemos una ¿no? constitución que nos impone un sistema institucional para buscar consensos. Así es. Claro. De todo Bueno, tipo, ¿no es cierto? Todos estos Horizontal, días que vertical, venimos federal. discutiendo las leyes que el gobierno obviamente rechaza por Veta. el tema del gasto y demás. ¿Por qué nos pasa esto? Porque hace 2 años que no tenemos Claro, por presupuesto. supuesto. Es una En barbaridad. vez de discutir, se pelea. Claro, entonces el presidente dice que somos golpistas o degenerados fiscales cuando estamos Es horrible. haciendo lo que la Constitución nos dice que debemos hacer, que es asignar los recursos. Claro. El Ejecutivo debe enviar el presupuesto, fijar las restricciones presupuestarias, por supuesto, y el Congreso, atendiendo esas restricciones, asigna los recursos. Y me parece que hay que reconocer, pero el presidente, y esto es lo que derrama el mal ejemplo después, es un presidente que no reconoce cómo funciona la democracia, el Estado de Derecho, la división de poderes, el sistema republicano, y esos son los problemas que tenemos, ¿no? Ahora, en este hiperpresidencialismo que vos marcás, porque las iniciativas en definitiva las marca el Ejecutivo, No estoy en contra del sistema, o sea que muchas A ver. veces se habla esto y he escuchado muchas iniciativas promoviendo un sistema parlamentario como si eso fuera la panacea que puede resolver nuestros problemas. Nuestros problemas no son de diseño institucional, tienen que ver con los desempeños de las personas. Nosotros tenemos una degradación de valores éticos muy fuerte que empieza por la sociedad y se traslada a la política también. Entonces el problema es si el que llega al lugar de poder, al espacio de presidente o el que sea, abusa de ese poder que tiene los límites que la Constitución le fija. Entonces el problema no es el presidencialismo. Si vamos a un sistema parlamentario, queremos que los que lleguen no van a cometer los mismos errores. Ahora, un sistema tan complejo como el nuestro, ¿no? Porque es un sistema muy complejo comparado con otros, ¿no es cierto? Tiene realmente Tal vez no el presidencialismo, tal vez la forma No es de todo. elección, digamos. Estamos hablando de un sí. presidencialismo federal, ¿no es cierto? Claro. De 3 niveles, con una diferenciación territorial y sociodemográfica tremenda, quizás Sí, sí. la más marcada, con un conflicto institucionalizado, porque nosotros, gracias a Dios, paramos el conflicto ese, pero lo institucionalizamos, ¿no? En términos de coparticipación, el artículo 4, lo que sea, no importa. Claro. Pero te digo, ¿no demanda gente demasiado preparada este sistema? Ah, bueno, no ¿No es tengo cierto? ¿No es muy duda de eso. demandante?
No tengo duda, ahí ¿Eh? vamos a ir a otro Porque de por los... eso te saltan las instituciones a veces, ¿no? Claro, pero ahí Porque dicen, no, vamos tengo a- que discutir, nada, me voy. Ahí vamos a parar a otra de las raíces de los problemas que tenemos. Yo creo que hay que ahondar un poco de dónde vienen nuestros conflictos. Nosotros tenemos un problema grave en nuestro sistema educativo, porque la verdad es que pretendemos que la gente que llega tenga determinados niveles de formación y demás. La verdad es que tenemos un drama ubicado en la escuela secundaria, los chicos que te abandonan la escuela, el chico que ha perdido la idea de que la educación es la herramienta, no solo desde lo individual, pensado en términos de nación, ¿no? Ujú. Y en cambio acá Totalmente. no hay una apuesta a que la educación, la inversión en la ciencia, en la técnica, en la innovación, que eso es lo que te puede abrir puertas de futuro. No, eso no está en la La conciencia. primera es asistencialista, la secundaria es contenedora. Pero en realidad, viste, esas son funciones que no Formación de tendrían. recursos humanos, ¿No es poquito, cierto? ¿no? Claro. En este contexto, Margarita, hay una situación que a Luis y a mí nos preocupa mucho, que es la fragmentación de la política en general, porque aún las fuerzas dominantes sufren divisiones y escisiones importantes, pero sobre todo de este espacio de centro que sobre todo para este turno electoral experimentó una fragmentación realmente dramática, no solo, pero en particular en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En la provincia es tu distrito. Sí, Explícanos sí. qué pasó. A ver, lo vimos mucho en la elección de la ciudad de Buenos Aires. Sí, también. En realidad, y el resultado fue tremendo, Tal cual. sobre todo a partir de esa fragmentación, ¿no? En la provincia de Buenos Aires estamos intentando... A ver, la provincia de Buenos Aires tiene dos novedades en este proceso electoral que es necesario marcar. Es la primera vez en nuestra historia democrática que tenemos desdoblamiento Desdoblado. de las elecciones. Muy importante. La primera elección, que es la que va a ser el 7 de septiembre, es una elección, son casi 8 elecciones diferentes, con candidatos distintos, boletas distintas, por lo tanto ahí la fragmentación es bastante clara. Ahí, así todo, Somos ha hecho el esfuerzo de reunir lo que más se podía reunir en ese lugar. A mi juicio con muchos errores, porque lo que falta en la construcción de eso, primero es que no hay liderazgos. Claro. Y eso es un problema muy problemita. evidente Muy fuerte. y que tiene sus consecuencias. Al no haber liderazgos, eso aparece como más desagregado en realidad y no hay, a mi juicio, un proyecto claro de poder para la provincia de Buenos Aires. Entonces, tal vez voy a ser muy dura con lo que digo, pero la legislatura provincial tiene un desprestigio muy grande. Enorme. ¿Y cuál debió haber sido el objetivo de armar una cosa distinta? Romper con ese desprestigio, ver cómo reconstruís la política. Entonces, eso se hace de la mano de un proyecto de cambio, de transformación para la provincia que empieza en la legislatura, pero sigue apostando al poder en el 27. Eso no existió. Entonces, ¿qué hubo? Una pelea a ver los pedacitos del chocolate. ¿Quién se quedaba con el reparto de la chocolatería? Y eso creo que es muy malo y se perdió una oportunidad. Ahora, en la segunda elección, que es donde vamos a tener este otro elemento innovador, que es la boleta única de papel, es otro desafío, es un mecanismo de elección muy distinto para la gente que vaya a votar. Hemos tratado también en el espacio que nosotros integramos con Randazzo, Moró, Monzó y parte del radicalismo y del Partido Socialista, de conformar lo más totalizador que se puede, sin perjuicio de las divisiones grandes que tiene el radicalismo, por ejemplo, y eso es una complicación sin ninguna duda. Lo hemos intentado. Pero ahí también se vive la falta de liderazgo. De liderazgo, exactamente. Eso es clarito. Ahora, lo que nosotros buscamos es tratar de no quedar como el espacio del medio, sino ser una alternativa que disputa con los dos extremos. Pararnos enfrente de lo que es la polarización, pararnos como opción frente a ese extremismo violento que manifiestan de la misma forma el mileísmo y el kirchnerismo. Claro. Y bueno, tratar de representar ahí todo lo que se pueda. No fue fácil, por eso, como digo, somos varios partidos distintos, el partido Hacemos de Randazzo, el partido del Diálogo de Monzó, el Partido Radical, el Partido Socialista, el partido GEN. Es, digamos que un componente bastante interesante. Veremos cómo es el resultado electoral, ¿no? ¿Lo pensás esto como el inicio de una construcción más abarcativa pensando en el 2027? Exacto.
Así es como lo pienso, esa es la expectativa con la cual estoy en ese lugar, que es pensar seriamente en formar parte de un proyecto nacional, algo que debe resolver la provincia de Buenos Aires y que deben resolver los líderes nacionales. Lo digo más particularmente porque se lo he manifestado a Randazzo como representante de Schiaretti en la provincia de Buenos Aires. No hay proyecto nacional que no pueda tener un anclaje, que pueda existir sin un anclaje en la provincia de Buenos Aires. No puede construirse un liderazgo nacional si vos no tenés una referencia. Por eso para mí era tan Totalmente. importante construir un espacio de poder de la provincia que plantee una transformación en la provincia de Buenos Aires. Hay muchas cosas por hacer en términos no solo económicos, sociales, sino institucionales también en la provincia. La provincia no tiene una ley de partidos políticos, tiene un sistema bicameral que no tiene razón de ser en realidad. Hay Exótico. claro, hay muchos cambios que habría que hacer en la Totalmente. provincia, pero hay que ponerse, digamos, en la cabeza esa mirada. ¿Y eso ¿Cómo? por qué sucede? ¿Por el típico recelo de las provincias a Buenos Aires? Porque Buenos Aires es un territorio complicado, ¿no es cierto?, para entrar, porque ya está, algunos dicen, bastante loteado. Sí, Porque a hay ver, un poco de todo, ¿no? No dejes de mirar que Buenos Aires, con todo eso que es, ha tenido en los últimos muchísimos años que yo recuerde, gobernadores de la ciudad de Buenos Aires. claro. digamos. Totalmente, Claro. bueno, Hasta el propio Rucao, bueno. de hecho. Sí, yo creo que Bueno. Dualde fue el único. Bueno, La Plata fue creado para eso, ¿no? Después de, Cuando le sacaron la ciudad de después Buenos de Aires. Armendáriz, Armendáriz también, el aparte. gobernador de Totalmente, Alfonsín, creo que Titán. Dualde fue el único gobernador realmente de la provincia de Buenos sí, Aires. sí. El resto no vivían en la provincia de Buenos Aires, no tenían vocación, no tenían conocimiento No tenían tampoco lógico. de la provincia. Y eso es ya de por sí una complicación. Más allá que la provincia es también en sí misma un territorio diverso. Así como tenemos Tremendo, una seguro. Argentina que tiene un Tremendo. componente territorial muy, pero muy diverso, lo es la provincia de Tremendo. Buenos Aires. Hay algunos que piensan incluso en partir la provincia. Sí, nunca me fragmentan. gustó la idea. No, sí soy ferviente defensora y trabajo para eso, que es primero lograr la autonomía municipal que no tiene la necesitamos provincia, y cierto. después la creación de los nuevos municipios achicando lo que hay. No podemos tener un municipio como el de La Claro, Matanza, con claro. más de 2 millones de habitantes, una Totalmente. extensión territorial enorme. La Matanza tiene que ser 3, 4 o 5 municipios distintos. Y así como La Matanza hay muchos otros que hay que dividirlos, crear nuevos, porque además Claro. eso permite un nivel de desarrollo, pero además de cercanía. Yo creo en el municipio de cercanía, porque esencialmente el gobierno municipal es eso, ¿no? Bueno, el Claro. caso de Seiza, de Hurlingham, pone de manifiesto de Malvinas, Así todos los partidos claro. nuevos. Yo pertenezco a uno de esos partidos divididos Claro. en el año 95. Claro. Yo había sido concejal en Morón antes, previamente, en un Morón muy grande que en Sí, el 95 se dividió y pasaron a ser Hurlingham, Ituzaingó y Morón, claro. 3 municipios que siguen siendo muy grandes, Claro. ¿no? Ahora, Sí. Marga, se dice que la provincia de Buenos Aires es inviable, ¿no es cierto? Pero cuando vos la mirás, el Gran Buenos Aires, ¿no?, que después se transformó en conurbano, pero yo nací en el Gran Buenos Aires, Quilmes Oeste, ¿no es cierto? Y vivió una degradación urbana, ¿no?, educativa. Seguridad. Tiene que ver mucho también con una inmigración donde las mismas provincias no le da a los jóvenes, ¿no es cierto?, futuro, y vienen aquí, porque aquí, pese a todo, ¿no es cierto?, hay un mayor crecimiento, mayor poder económico, ¿no Claro, es cierto? sí, sí. Ahora, el tema de la inviabilidad de Buenos Aires en realidad es, primero, lo que le sacaron de coparticipación, ¿no es cierto? No es un problema de gestión inmediata, es un problema de financiamiento, Seguro. ¿no es Sí, cierto? a ver, no coincido totalmente con Ajá. eso. A ver, primero, es Está muy bien, está imposible muy bien, decir que es inviable la provincia de Buenos Aires. A mí nunca me gusta esa Es una posición de locura. victimización porque es la provincia más grande y más rica de la Totalmente. Argentina. También la que tiene más El pobres, ¿no? nivel de riqueza, por Claro, supuesto. absoluto. La Argentina aporta el 40% de la Sí, riqueza total totalmente. nacional. Por supuesto, tiene casi el 40% de la población, de la pobreza, todos los indicadores Claro. sociales más bajos. Ahora, tiene un problema de mala gestión, de mala administración. ¿Por qué yo no comparto la idea de la pelea de la coparticipación? ¿Por qué iba a ser Buenos Aires ir a sacarle a Formosa, Santiago del Jujuy. Estero? No, a la Nación. La verdad es que hay
Y bueno, ahí está entonces. Y que me El devuelvan la tema- ciudad de Buenos Aires. el Me tema- sacaron el Ah, 1800. eso El tema no es el porcentaje que recibe la Soy provincia una de alemista, Buenos ¿no? Aires, sino cómo se distribuye Claro, la primaria. totalmente. Hoy hay toda una Totalmente. discusión en torno a eso, porque recordemos que cuando transfirieron a las provincias las escuelas, los Claro. hospitales, lo No hubo- hicieron sin así recursos es. también. Entonces, eso es clave. Eso ha Ahora, marcado yo una creo que esa diferenciación es una tremenda, gran ¿no? discusión. Ahora, ¿por qué razón nunca se cumplió la cláusula de la Constitución, la cláusula transitoria que te establece que en el 96 debía haber una ley de coparticipación? Porque que no haya ley de coparticipación le ha dado poder central Totalmente. a los presidentes Ahora, de la las provincias nación chicas piden más y las provincias grandes dicen no que me saquen más. reparten ¿no a es su cierto? criterio. Ese El hay un reparto problema. discrecional de los recursos Total, públicos total. es lo que ha dado poder siempre. Totalmente. Marita, quiero aprovecharte, nos quedan unos minutos para reflexionar sobre el funcionamiento del sistema democrático. Estamos hablando de cosas puntuales, de mecanismos centrales, como repartimos la plata, por ejemplo. Pero acá hay muchos que suponen que la democracia como sistema, y no solamente en la Argentina, está, bueno, atacada en un asedio. Hay un debilitamiento hay un de las debilitamiento, democracias en el mundo. Hay una desafección también de un sector de la población que no siente que la democracia le haya ayudado en nada. La democracia liberal ya no es sexy. Bueno, ¿vos ves eso? Intelectualmente Sí, se sí, nota eso. ¿Lo sentís? por supuesto que es así y es un fenómeno muy global. Una democracia que no ha dado respuesta, una democracia que tiene que buscar mecanismos de transformación y de acercamiento a la gente. Sigo pensando que la democracia es el mejor sistema político, pero no se legitima o se relegitima a sí misma simplemente porque cada 2 años se puede elegir, en el caso de la nuestra, de Claro. nuestro país, sino que realmente si la democracia puede satisfacer las demandas, las Totalmente. expectativas Pero sociales. es una Y eso es lo botocracia. que no ha cumplido. Cuando tantas veces se plantea que la política, que esto y que lo otro, cuáles son las causas. Bueno, lo cierto es, y mirándonos a nosotros, Sí, sí, pero sí. no es distinto a lo que pasa en el mundo, más de 40 años de democracia. Vos tenés una población cada vez más gente, cada vez más pobre, en un país con políticos muy ricos. Ujú. El nivel de desigualdad es realmente repugnante para una sociedad Repugnante. que vive padecimientos y ve que algunos han Es un contado y escándalo. cuentan, claro, Es un con escándalo. privilegios extraordinarios. Entonces, esas son las cosas que hay que resolver. Yo por eso sé que a veces soy como demasiado reiterativa y aburrida, pero insisto mucho con el tema de la corrupción, de la transparencia, supuesto. como mecanismos que te van a legitimar un sistema, porque en un país donde todos la pasan mal, la gente tiene otro nivel de tolerancia. Ahora, en un país donde algunos siguen teniendo lugares de privilegio, beneficios extraordinarios a costa de los otros, es una Totalmente. democracia que no ha dado resultado. En parte, cuando uno analiza, por lo menos en la opinión pública, que siempre tiene sus limitaciones, ¿no? Pero los motivos por los cuales la gente efectivamente se distancia de la democracia o no confía, mucho tiene que ver con fracasos en política pública. Sí, sí. Tendría que ver más, digamos, con el Estado que con la democracia como sistema de selección de autoridades legítimas, ¿no? ¿Vos crees que también se debe la política una reflexión respecto de la capacidad del Estado, de la generación de bienes públicos, de la falta de, A ver, a veces, respuestas ciudadanas a temas como la inseguridad, por ejemplo, o la infraestructura? Sin más duda, básica? sin duda, porque hay un déficit muy claro dentro de lo que es la política pública. Ahora, vuelvo también a esas causas que son las que después nos llevan a esto, que son los síntomas de lo mal que estamos, en un país donde no hay diálogo entre las fuerzas políticas, porque para abordar una problemática como la de seguridad, la verdad no es cambiando una ley. Hay algunos que creen que se puede cambiar la realidad cambiando una Bajando la ley. edad de imputabilidad, por ejemplo. Claro, y una cantidad de cosas. La política no te resuelve, la ley mucho menos. Lo que se necesita es tener un ámbito de diálogo, de construcción de consensos y definición de políticas que solo dan resultados en los largos plazos. Y acá en la Argentina no hay largo plazo. Acá el plazo de la política es la elección que viene. Si no logramos superar eso, es muy difícil. Entonces los fracasos de la política no son de la política porque sí o porque esté equivocada, es porque la verdad trabajamos para el día siguiente pensando qué rédito vamos a obtener, cómo descalificamos la idea que trae el otro simplemente porque se Así sienta es. enfrente. Entonces, tenemos que ver en los orígenes. Y también esto tiene relación con algo que decíamos antes, que es la falta de liderazgos. ¿Quién convoca acá? Ustedes
que son más jóvenes que yo, pero casi No mucho. contemporáneos, podrían... Pero achacado. Pero van a recordar lo que les voy a decir. 2001, tal vez una de las peores crisis de la qué año, Argentina. ¿Cómo salimos? Con lo que fue el diálogo Totalmente. argentino. Sí. El diálogo argentino en aquel momento, Tal cual. claro, cuando vos tenías la iglesia que asume un liderazgo muy fuerte, Así es. muy fuerte, Cáritas, la iglesia, en aquel momento el PNUD, recordemos que estaba Totalmente. Carmelo Carmelo Angulo. Angulo, gran tipo. En su momento creo que Duhalde cumplió un rol también, me parece que fue convocante. Sí. Es que hoy no hay líderes bueno. que puedan de manera ecuménica convocar a un espacio de diálogo, ¿no? De ahí surgió el plan Jefas y Jefes de Hogar, que fue, creo, muy Claro. importante Claro, para, totalmente, por lo porque la menos, atender la polarización te necesidad lleva- urgente, Sí, ¿no? sí. Al maniqueísmo, de ahí al, iba a decir mileísmo, al mesianismo, ¿no es cierto? Sí. Porque directamente vos estás esperando, si estás del otro lado, el nuevo Mesías que se supone que va a venir cuando este valle de lágrimas termine, ¿no? Claro. Pero finalmente Las esos mesas vaivenes de son diálogo tremendos. eran mesas intersectoriales, Temáticas. interterritoriales, temáticas. Yo me acuerdo de haber estado en las de justicia, transparencia, pero había muchas. Y eran el lugar donde confluíamos personas de lo más Totalmente. diferentes, Sí, de tal orígenes cual. Era totalmente una romería, distintos. Margarita, Es la última, impresionante. nos ve una cantidad enorme de jóvenes, ¿no? Mentira, pero no importa. Sí, yo en la facultad. Si tuvieras que convencer o contarle a un chico tu experiencia política, Facultad nos y ve. entusiasmarlo para que se involucre, ¿qué le dirías? A ver, que siempre hay la oportunidad de cambiar las cosas y uno tiene que creer en las capacidades que tenemos y en las buenas causas que defendemos. A mí me ha dado siempre la impresión que si los adultos no traicionáramos los ideales de jóvenes, este mundo sería mejor. El problema es que muchos nos involucramos en la política siempre con esa idea de la justicia que tenemos cuando somos muy jóvenes y después con el tiempo vamos abandonando aquellos ideales. Hay que hacerlo con el ideal, con la convicción. Y otra cosa es que hay que aprender a trabajar en proyectos colectivos, cooperativos. Hay que salir de la cosa tan individualista. Ni nadie puede ser el héroe salvador de la patria y me parece que hay que tratar de fortalecer esos lugares. Un Pero placer, hay una gran esperanza. Así Un que placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por la gracias. invitación. Muchas No gracias. se vayan, ya volvemos con el último bloque del tornillo aquí por el canal de la ciudad. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Continuamos aquí en el tornillo, este es el tercer bloque y me quedé, Luis, pensando en dos cosas que dijo Margarita, ¿no? Una, esta idea, efectivamente, de que el presidencialismo puede que no sea tan malo cuando uno mira en perspectiva, que Totalmente. a veces idealizamos cambios de Muy régimen bien. político, Sí. suponiendo que cambiando las reglas la cosa va a mejorar, Claro. cuando tal vez las conductas humanas... Vos imaginate esta fragmentación de un sistema parlamentario que depende, ¿no es cierto?, del consenso en el Congreso para que salga el primer cómo hacer para ministro. lograr una ¿Cómo mayoría, hacer para no? lograr mayoría, no? O yo siempre recuerdo que Israel tiene un líder recontrafuerte, muy, bueno, hay que decirlo, no polémico, en un sistema parlamentario apoyado por partidos Claro. de extrema derecha, Claro. hiperreligiosos. Es cierto que tenés que tener el contexto de la guerra, ¿no? Que no me parece Bueno, un argumento muy politológico. Por supuesto. No, lo que digo es... Es como bajar de peso cuando estás enfermo. Los que Es creen- bárbaro. Pero los que creen que el hiperpresidencialismo No. se acota con el régimen parlamentario, miren el caso, por Totalmente. ejemplo, ¿no? de Bibi Netanyahu. Y hubo un chico que era una gran promesa de la ciencia política, después se frustró, que en la década del 80, que es Luisito, publicó un texto que se llamaba Los rostros del presidencialismo, en donde contra esta visión de que el presidencialismo es lo malo y el parlamentarismo es lo bueno, bueno, había diferentes tipos de presidencialismo. En ese momento no se notaba, porque Claro. recién empezamos, y después fíjate, ¿no? Cómo funciona el presidencialismo brasilero, El es de muy coalición. diferente de la Argentina, Claro. ¿no es cierto? Bueno, en Ecuador tenemos presidencialismos, casi te diría, como presidentes, porque en los Depende de la presidencialismos, persona, el estilo ¿no? presidencial, ¿no es cierto? Siempre digo, en la época de Alfonsín estábamos todos persuadidos, en la de Menem claro. usábamos corbatas búlgaras y en esta puteamos. Bueno, mano en tropo ahora. Claro. Ahora no. Y la otra idea que creo, a mí por lo menos me deja la charla con Margarita, Luis, es el hecho de que esta elección nos va a dar a un equilibrio, nos va a presentar a una correlación de fuerzas, pero tiene poco que ver esto con lo que viene en el 2027. Que de alguna manera, bueno, como ha ocurrido tantas veces, ¿no?
esta elección, por ejemplo, el 2013 te dijo poco y nada del 2015, Totalmente. el Es 2017 cierto. poco y nada del 2019, y tal vez el Es 2025 te inteligente, diga Sergio, poco sí. y nada del Es así. 2025. No, No, es que es así. es sorprendente. Es Porque dice, así. bueno, a partir de esto uno diría, no, fíjate, el 2009 parecía que había un límite del kirchnerismo, en el 2011 arrasó Cristina. El país Brutal. era, digamos, Brutal. Fue Blancanieves y los siete enanitos, no, ¿te bueno, acordás? Porque increíble, la ¿no? diferencia que hubo con Hermes Wiener fue brutal. Esas Fue el segundo. asimetrías, esos cambios, nos obligan a la prudencia. Una vez se habla de situaciones del sistema político, Luis, como si fuesen permanentes y son muy transitorias. Muy ¿eh? transitoria. Vos fíjate que en general estoy pensando, ¿no? Las elecciones de renovación, las primeras son una especie de, bueno, no te voy a poner palos en la rueda, ¿no? Hasta la de Alfonsín en 1985, ¿no? Claro, pero hoy tenemos 6 años, ¿no? Claro, el 87 fue brutal, porque Brutal. se perdió por poco, pero a lo largo de todo el país. ¿no? Sí, sí. Y aparte fue brutal para ese paradigma argentino que pensábamos que duraba, que era que el que ganaba las elecciones las seguía ganando, ¿no? Por el peronismo. Imagínate, se hablaba del tercer movimiento histórico. Sí, ¿no? por Bueno, supuesto. entonces el 87 fue un palazo para los que pensaban, ¿no es cierto?, que había un líder nuevo que lograba una nueva mayoría. Y más bien lo que ahí surgió fue realmente la alternancia, ¿no es cierto? Así es. Una alternancia imperfecta, pero alternancia al fin. Yo creo que eso, mirando en perspectiva, nos permite imaginar escenarios contingentes para después de las elecciones de octubre y sobre todo teniendo en cuenta que el año próximo, bueno, Es si cierto. Dios, si Dios quiere, la economía se va a recuperar y Es probablemente vamos a tener que ir como redefiniendo las cosas Así es. a partir de... o a Y hay, medida y hay que se dos vayan escenarios dando, ¿no? respecto a Milei. Una que quiera hacer las cosas en estos 2 años que vienen. Y que Y la pueda, otra que que se pueda. victimice, ¿no es cierto? Y repita estos 2 primeros años diciendo, bueno, pero ahora lo que necesito es las La elecciones. reelección. La reelección. ¿Qué sé yo? Vamos a ver qué ocurre. Luis, tenemos ahora que enfocar en nuestras historias de quinchos de esta semana. Por favor, por favor. Los eneros, Luis, como vos sabés, para nosotros es una etapa más bien de poco laburo. En enero de 2018 Qué bueno. hice un sondeo y claro, ya estaba el comienzo de la crisis económica, porque explota en abril, pero había una demanda ya de que la economía, ¿te acuerdas que la idea del segundo semestre, los brotes verdes, se estaban Así como es. diluyendo? Sí, sí. Ya Ya era una maceta. el gobierno había abandonado el plan de meta de inflación. Era el Eli Huerto que estaba. El Eli Huerto, ¿te acordás? ¿Te acordás del Eli Huerto? Sí. Hago La primera hago un sondeo y aparece la demanda por ideas económicas distintas. Y cuando me preguntaba, y bueno, ¿y quiénes? Bueno, había una lista de personas. Una que me llamó la atención, porque no estaba en la pelea, era Roberto Lavagna, que había sido candidato, ¿te acuerdas? En el 2007, apoyado de hecho por el radicalismo, Pero totalmente. pero que luego había perdido totalmente. protagonismo. Entonces le digo a Eduardo Galeso, veamos a Roberto, a ver qué pasa, qué parece. Bueno, aparece ahí en la opinión Claro, pública. algo hay, algo hay. 18 empezó a subir, sin hacer nada, sin aparecer. Hablábamos recién de figuras que te aparecen por, digamos, demanda de la sociedad, no porque se ofrezcan ni porque tengan la presencia Bueno, la memoria de que en un momento por lo que también había así. ocurrido 2002, Claro, 2005, ¿no? Claro. Roberto venía subiendo. En enero del 2019, con las elecciones de ese año en puerta, miro otra vez y ya estaba muy arriba con una alta imagen. Un amigo en común que tenemos me dice, no lo pongas más, no lo pongas a Roberto, no quieres saber de nada. Y yo dije, mirá, lo voy a tener que poner porque Claro, ¿qué voy a hacer? tiene una imagen ¿Qué voy a hacer? espectacular, no puedo sacarlo. A veces me piden, che, me da mala imagen, no me pongas. Y dice, Bueno, si es ¿qué un sé yo? 2%, No pero te es de pongas. loco, la cantidad Pero que había, deja un hueco. Está arriba de todo. Bueno, lo pongo. Y efectivamente un día recibo un llamado. Don Roberto, Te pido por favor que me... sacame. Uno dice, Aparta de mí este cáliz. los políticos hacen tanto por estar Aunque sea de arriba, 5, por tener buena imagen. Y 5 digo, puntos. ¿y este hombre que estás tan bien? En la reunión de CIPEC de ese año, en marzo de ese año, se me acercaron 3 o 4 políticos, ya sabían de esto, y me dicen,
vamos todos con Roberto en esta Vamos con elección. Roberto. Finalmente, obviamente no ganó, pero... No ganó, pero hizo perder a Macri. Lo hizo, bueno, le compitió por el voto moderado, justamente. Le sacó a un Mauricio pedacito. Macri. No, tan así no fue, pero lo esquilmó. Vamos a ver el momento más esperado por este programa, por lo menos, que son los premios El Tornillo. Tornillo Negro esta semana es para la Conmebol. Después del desastre del otro día en la cancha Independiente, por suerte no fuiste a la cancha Luisito. Ni voy a ir Ustedes- más. No, ustedes saben que fue un horror, Horror. con culpas compartidas, pero lo más importante aquí es que la Conmebol es quien organiza esto y no pudo garantizar un piso mínimo de seguridad para todos, sobre todo para los espectadores, fundamentalmente para los visitantes. Conmebol, hay que ponerse las pilas y que esto no vuelva a pasar nunca más. Tornillo oxidado para el presidente de la Cámara de Comercio Argentina, Mario Grimman, quien dijo que el Congreso, votando estas modificaciones, si querés, del gasto público, ¿no es cierto? Entre ellas el ajuste favorable a los jubilados, ¿no es cierto? Lo que va a hacer el presupuesto universitario y fundamentalmente la ley de discapacitados, le daba asquito, ¿no es cierto? Me parece que es algo, un calificativo que tenemos que evitarlo, ¿no es cierto? Vos fíjate, ¿qué es más linda, la Casa Rosada o el Congreso en términos de arquitectura? Bueno, los dos, ¿no? Bueno, el Congreso es un poder constituido y está elegido por los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, me parece que tiene que haber respeto y si no hay una definición presupuestaria, el Congreso tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? El presidente puede vetar, está todo su derecho. Pero si a mí algo me da asquito, ¿sabes qué es? La economía en negro. Tornillo blanco para Bolivia, que giró hacia la democracia después de 2 décadas en las cuales Evo Morales y el MAS han generado un desastre muy importante en materia económica y sobre todo se han aliado a Irán y a la República Bolivariana de Venezuela, generando un problema de seguridad para toda la región. Con amiguitos. Hay sectores Hezbollah metidos en los mecanismos de narcotráfico Sí. y lavado de dinero en Bolivia, con lo cual, bueno, hay una posibilidad ahora que esto gire hacia el Estado de Derecho, hacia el fortalecimiento de la democracia y que contribuya a que la región esté un poquito más segura. Muy importante la decisión de los ciudadanos bolivianos. Y con esto, señoras, señores, hemos dado por concluido este nuevo programa de El Tornillo aquí en el canal de la ciudad. Los esperamos el próximo domingo. Que tengan una muy buena semana. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.